Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 16 al 18. Quiero compartirle una palabra que el Señor ha preparado para nosotros, comenzando en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 16 en adelante. Este es el pasaje donde el apóstol Pedro hace su tan conocida confesión de fe, la que todos conocemos hoy. Los discípulos han andado con el Señor ya durante varios años, por lo menos más de 2 años y medio con Él. Y Jesús le hace una pregunta a los discípulos. En el verso 13, Él les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hace la pregunta trascendental. Jesús quiere saber qué opinan las personas acerca de Él. Porque a Jesús, en su lugar de nacimiento, ahí donde Él creció y vivió buena parte de su vida, o toda su vida, mejor dicho, lo conocían como el carpintero. En otra ocasión dijeron las personas: ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría? Pues le conocemos, él es un carpintero. Conocemos a su padre y a su madre, conocemos a sus hermanos. Y las personas conocían a Jesús en la carne, lo conocían como hombre, pero no lo conocían como el Cristo, no lo conocían como el Mesías. La palabra Cristo significa el ungido de Dios, el escogido de Dios, y para los judíos el Mesías. Así que lo que Pedro va a decir es sumamente importante. En el verso 16, Pedro dice, verso 15, lo voy a leer desde el 13, mejor vaya. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí lo tiene. Pedro dice que respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio un paso de fe grandísimo, porque pasó de conocer al Señor en la carne a conocerlo como el Cristo, como el ungido. Y este pasaje revela muchas cosas, pero no me voy a detener tanto en esto, porque quiero hablarle hoy acerca, el tema para esta mañana es el engaño del pecado. Y tengo base para ese mensaje en Hebreos capítulo 3, versículo 12, pero ya vamos a ir para allá. Antes de llegar hasta allá, quiero decirle que en este pasaje se revela por primera vez la iglesia. Nunca se había mencionado a la iglesia, nunca antes se había mencionado la iglesia en la Biblia. Es la primera vez que el Señor va a hablar acerca de la iglesia y dice que Él va a fundar una iglesia, un cuerpo espiritual. Y entiéndase por la iglesia no una denominación ni un rótulo, ¿verdad? Sino que es un cuerpo espiritual que se conforma de todos los creyentes alrededor del mundo. Pedro dice en su carta que todos nuestros hermanos están padeciendo alrededor del mundo. Y no los identifica con ningún rótulo, simplemente dice que son hermanos. Así que se refiere a un cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y también dice el Señor, el 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que aquí significa el infierno, no prevalecerán contra ella. Dice el Señor entonces que todo el poder del infierno no puede prevalecer contra la iglesia que Cristo levantó.
Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien arraigado en nuestro corazón. Como la iglesia de Cristo, la posición de la iglesia es una posición de vencedora, es una posición no de debilidad, no es una posición de temor. No es una posición en la que el diablo puede hacer lo que quiera con los hijos de Dios, sino que Jesús dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y lo que quiero decirle esta mañana es que el Señor ya nos ha dado a nosotros la victoria sobre toda fuerza del mal. Nos ha dado la victoria, dice, sobre todas las puertas del infierno. Eso representa ahí todos los ataques del diablo, todos los ataques del enemigo para tratar de destruir a los hijos de Dios. Pero quiero que note que la vida del cristiano siempre va en aumento, siempre es una progresión. Pedro conocía al Señor como Jesús, como el Hijo del Hombre, como Jesús. Pero había andado con él ya por un tiempo y ahora dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. Pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios que ellos estaban esperando. Y con esto quiero decirle que nosotros como creyentes nunca debemos conformarnos a conocer solo algo de Dios. Nunca debemos acomodarnos a que ya conocemos todo sobre el Señor. Porque siempre que veo la historia del apóstol Pedro, veo su progresión en su fe. Veo que anduvo primero con el Señor y lo conoció como hombre, pero ahora lo conoce en una mayor profundidad y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y no solo eso, más adelante estuvo en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17, un capítulo más, y ahora vio la gloria del Señor cuando se reunió con Elías y con Moisés. Así que lo conoció un poco más a profundidad. Y si eso no es suficiente, todavía lo conoció en su cuerpo resucitado. Así que lo que quiero que entienda es que, ¿por qué Jesús pregunta a Pedro, ¿quién soy yo? Si ellos ya sabían que él era Jesús. Pero Jesús quería que ellos llegaran a esa realidad espiritual. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le digo todo esto porque algunos creyentes conocen a Jesús solo como su Salvador. Lo conocen solamente como una puerta que lo saca de no ir al infierno, como un escape del infierno. Pero a Jesús hay que conocerlo como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el ungido, como el Señor, como lo muestra Apocalipsis, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel a quien debemos nuestra vida, como aquel a quien servimos, como aquel que nos salvó para anunciar, dice, sus virtudes. Debemos conocer en profundidad al Señor. Cada creyente debe conocer su palabra. Cada creyente debe conocer al Señor en una profundidad mayor. Y nunca conformarse a lo que recibí un día, a lo que conocí un día, sino que siempre avanzar, avanzar y avanzar. Porque cuando lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto que es Cristo y comprendamos todo lo que la palabra enseña, creo que vamos a tener una mayor reverencia acerca del Señor. Porque algunas veces la gente piensa de Dios como en un Dios lejano que no está cerca. Que le da igual si pecamos o no pecamos, que le da igual si obedecemos o no obedecemos la palabra. El profeta Isaías dice que Dios va a ver con agrado a aquel que tiembla ante su palabra. Muchos cristianos no tiemblan ante la palabra de Dios. Yo he estado leyendo sobre este tema estos días y me ha caído un terror santo, digo yo, así lo llamé yo, un terror santo. He dicho, Señor, que nunca me pase esto que veo en la Biblia y que he visto en algunas personas en estos últimos días. Porque me parece que la gente vive la vida cristiana de una manera liviana. No tiemblan ante la palabra de Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero las personas no tiemblan ante la palabra de Dios. Las personas no tienen muchas veces el temor de Dios como la Biblia lo enseña. He estado pensando sobre esto, entonces quiero que vea que el Señor dice que esta es una iglesia gloriosa, una iglesia que tiene derecho a vivir en victoria. Muchos creyentes no experimentan la victoria en sus vidas. Y si alguien pregunta, ¿victoria en qué? Bueno, victoria contra las fuerzas del diablo, victoria contra las puertas del infierno. Porque vea esto, los creyentes maduros tienen que llegar a entender, como dice Pablo en Efesios 6, que no estamos batallando contra personas de carne y hueso,
El creyente que está en triunfo, el creyente que está en victoria, entiende que no está luchando contra ninguna persona, entiende que está luchando contra el infierno mismo, y por eso toma su vida cristiana en serio, por eso toma la palabra de Dios como un arma, toma la santidad como un arma, toma la obediencia como un arma, porque entiende que no está luchando contra cosas naturales, sino que la Biblia dice que es una guerra contra fuerzas demoníacas. Por eso cuando el cristiano va madurando, se da cuenta que no está luchando contra las personas. Tiene que darse cuenta que cuando se te forma un problema con una persona, no digas, esta persona me ofendió. Tienes que ver lo que hay detrás de esa situación. Lo que hay detrás de eso siempre es las puertas del infierno tratando de empujarte hacia el abismo, tratando de sacarte de tu relación con Dios. El Señor estaba con sus discípulos y dijo, no hablaré mucho con vosotros ya, dijo, porque viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Y la Biblia dice ahí que quien venía hablando en lo natural eran los romanos y los que venían a aprender al Señor. Pero el Señor dijo, el que viene ahí es el diablo. El Señor no se enojó con los romanos. El Señor no se enojó ni siquiera con Judas. Porque él dice, quien viene es Satanás. El Señor sabía que quien estaba detrás de todo eso era el diablo mismo. Otra vez el apóstol Pedro antes le decía, Señor, no vayas a la cruz. Y Pedro era una persona cercana al Señor. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, quítate de mí, me eres un tropiezo. El Señor estaba viendo lo que había detrás de todo eso. Y los creyentes debemos llegar a ese nivel de madurez, a ver a través de las cosas, a ver a través de las situaciones, que no son las personas, sino que es esas puertas del infierno buscando la forma de sacarte de tu relación con Dios, de hacer que vuelvas atrás. Si quieres tener la victoria en esa guerra, porque este mensaje es un mensaje de guerra espiritual. Quiero enseñarle esta mañana un arma más en la guerra espiritual. Entonces, Dios le da la victoria a su pueblo. Dios dice, ustedes tienen derecho a vencer. Pero hay una cosa que hace que los hijos de Dios, entre muchas otras cosas, pero solo hay una cosa que puede hacer que Dios permita que el enemigo te toque. ¿Sabía eso? En la guerra espiritual hay una cosa que Dios permite que el enemigo te toque si tú no obedeces. Y esa cosita se llama pecado. Cuando el creyente o el pueblo de Dios peca, Dios permite que el diablo toque a las personas, porque se abre una puerta. Es importante que nosotros entendamos esto. Quiero darle algunos ejemplos. Póngame Josué, o mejor póngame primero, póngame Josué capítulo 7, versículo 10. Los creyentes deben odiar el pecado. Deben odiar el pecado. Cuando escuchamos la palabra pecado, a veces no entendemos a profundidad, quizá, porque la maldad que existe en el pecado es tan profunda que es difícil de entender, y yo sé que es difícil de entender, pero lo que quiero transmitirle esta mañana es que nosotros debemos odiar el pecado, debemos aborrecer el pecado. Cuando habla del Señor Jesucristo en Hebreos, dice que Él aborreció la maldad y por eso fue ungido más que sus hermanos. Si usted quiere la unción, si quiere la unción del Espíritu Santo en su vida, tiene que aborrecer el pecado, tiene que aborrecer la maldad. Si quieres tener victoria en tu vida espiritual, tienes que aborrecer el pecado, tienes que odiarlo. Sí, tienes que odiar el pecado, tienes que sentirte mal cuando pecas de alguna manera. Con esto no digo que los cristianos nunca pecan o que nunca fallan. La Biblia dice que sí. Dice la Biblia que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y quiere hacer que Dios quede como mentiroso. Así que la Biblia dice que a veces los creyentes pecan. Pero dice 1 Juan 1:7 en adelante que cuando los cristianos pequen, si confiesas, dice, tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. La sangre de Cristo te limpia del pecado si es que lo cometes. Pero la naturaleza nueva del Hijo de Dios, la nueva vida del creyente, debe ser que odia el pecado.
que odia el pecado, que se odia a sí mismo cuando toca el pecado. Si uno no se siente de esa manera, todavía no ha entendido lo dañino que es el pecado. Porque cuando la persona toca el pecado, entonces se abre una puerta para el enemigo. Y por eso ves que no tienes muchas victorias en tu vida espiritual. Pareciera que en vez de avanzar, la gente retrocede algunas veces. Y pregunta a la gente, ¿por qué no avanzaré? Porque a veces el pueblo de Dios ha tocado el pecado. Fíjense en este pasaje. Todo el libro de Deuteronomios y el libro de los Números y Josué todavía muestra las victorias del pueblo de Israel cuando vienen saliendo de Egipto. Vienen derrotando a todos los pueblos que se cruzan por el camino. Y en esta ocasión, Josué y el pueblo acaban de conquistar Jericó, acaban de derribar las murallas de Jericó, una de las más grandes conquistas que tuvieron en su lucha cuando avanzaban hacia la tierra prometida. Vienen de una gran victoria. Dios les había prometido a ellos que los iba a guardar, que iba a bendecir a quienes los bendijeran, pero también iba a maldecir a quienes les maldijeran. Pero hay una cosa que Dios les pidió, y les pidió que no se apartaran de su ley, que no pecaran contra Dios. Y ese es el error que ellos cometieron, y es el error que mucho pueblo de Dios comete algunas veces. Josué capítulo 7, verso 10 dice, este es el pasaje entonces donde ellos acaban de vencer a Jericó y ahora van a enfrentar a otra nación que se llama Ai. Sí, H-A-I. Ai. Ahí lo puedo leer después porque no lo voy a leer todo. Pero esta nación es mucho más pequeña que la de Jericó que acaban de conquistar. Así que Josué dice al pueblo que no envíen muchos soldados porque son pocos. Pero resulta que cuando van a la batalla, ellos salen avergonzados. Tienen que huir porque ese pueblo los derrota. Y entonces cuando Josué ve que los derrotan, dice que rasgó sus vestidos y comenzó a orar y comenzó a preguntar a Dios por qué Dios los había sacado de Egipto si los iba a entregar en manos de estos hombres. Pero Dios le responde a Josué y dice, verso 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Dios le hace una pregunta a Josué, ¿por qué te postras? Tú ya deberías saber qué es lo que ha pasado. Josué tenía que haber sabido qué es lo que estaba pasando. Verso que sigue, verso 11 dice, oiga lo que dice Dios, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando conquistaron Jericó, Dios dijo que no tomaran nada de ese tesoro, para ellos. Pero hubo un hombre que se llama Acán que guardó para él una parte de los tesoros que habían ahí, guardó del botín para sí. Y Dios dice, por eso el pueblo fue derrotado, porque Israel ha pecado. Y quiero que note una cosa, que quien tomó eso fue Acán, pero Dios dice que todo el pueblo había pecado. Para que usted vaya abriendo sus ojos y se dé cuenta lo dañino que es el pecado, lo peligroso que es el pecado, porque solamente una persona tocó el pecado, pero muchos fueron afectados por ese pecado. Porque por ese pecado de Acán cayeron muertos muchas personas. Cayeron muertos algunos ahí en la guerra porque él tocó el pecado. Y dice, verso siguiente, ¿por qué han pecado? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Oye esa palabra. Mire eso, por esto, dice, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Que cuando uno toca el pecado, por eso los enemigos de uno se vuelven fuertes. Y recuerde que cuando hablo de enemigos no me refiero a personas, me refiero a esos demonios que buscan tu vida para matarte. Me refiero a esos demonios que vienen para destruir tu matrimonio. Me refiero a esos demonios que quieren robar tus hijos, que quieren robarse la paz de tu casa, que quieren hacerte regresar atrás. Cuando tocas el pecado, pierdes fuerza y ellos se hacen fuertes. Por eso dice, porque tocaron el pecado, no van a poder vencer a sus enemigos, sino que más bien dice,
les darán la espalda, porque han venido a ser anatema, dijo a ellos. Entonces se da cuenta que en la guerra espiritual no debe haber lugar para el pecado. El Hijo de Dios nunca debe tocar el pecado. Y cuando hablo de pecado, sé que algunos pensarán, pero yo no hago pecados, no hago esto, no hago aquello. El punto es que el pueblo de Dios hace muchas cosas que piensa que no son pecados, pero son pecados. Ahora, yo sé que es difícil, porque si tuviéramos que mencionar todos los pecados, la lista sería inmensa. Pero el apóstol Juan dice en su libro que la transgresión de la ley, eso es pecado. Traspasar la ley de Dios, eso es pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Debe conocer su Biblia, porque en la Biblia te va a mostrar qué cosas son pecado. El apóstol Juan dice, toda transgresión de la ley es pecado, dice. Así que yo lo voy a hacer más fácil para usted, y se lo voy a decir así. Todo lo que la Biblia dice que no haga, usted no lo haga. Así, porque si lo hace, entonces eso es pecado. Donde Dios ordena claramente, usted simplemente tiene que obedecer para guardar su vida, para que se fortalezca y para que su vida espiritual siempre vaya en victoria, para que no esté regresando siempre a pelear las mismas batallas porque se ha debilitado a causa del pecado. ¿Entiende eso? Entonces dice, por esta razón, oiga eso, ningún pueblo había podido parar a los israelitas hasta que tuvieron este problema. Le doy otro ejemplo. Vaya a Números capítulo 22. No te lo puse, creo. Bueno, aquí en Números capítulo 22, este rey Balac vino para maldecir a Israel. Pero Dios no se lo permitió. Dios no permitió a Balaam que maldijera a Israel. En el capítulo 23, en lugar de maldecir a Israel, Balaam termina bendiciendo al pueblo. Da una bendición y en el capítulo 24 da una profecía acerca de Israel. Pero en el capítulo 25 todo cambia. Y antes poneme Apocalipsis 2.15, creo que es. 2.14. Apocalipsis 2.14, porque esto está relacionado con números. Después voy a pasar a números. Pero vean lo que dice Apocalipsis 2.14. Está hablando a esta iglesia y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Este Balaam que menciona Apocalipsis es el mismo Balaam que quiso maldecir a Israel en número 22. Dios dice entonces, dice Jesús, retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía este Balaam? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac. Balac era el rey de los moabitas que quería maldecir a Israel. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios lo defendía, porque Dios lo cuidaba. No permitió Dios que maldijeran a Israel. Y es más, en Nehemías, dice Nehemías, nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Esa es la vida de los creyentes también. No importa si alguien dice te maldigo, no importa si alguien dice te voy a hacer brujería. La Biblia dice que nuestro Dios cambia la maldición en bendición para los que se guardan de no tocar el pecado, para los que se guardan en santidad, para los que aborrecen el pecado. Nuestro Dios, dice Nehemías 13, cambió la maldición en bendición. Y no pudo Balaam maldecir a Israel. Como no pudo maldecirla, pero Balaam todavía quería sacar algo de ese rey, todavía quería tener una ganancia. Dice que le enseñó a él cómo podía hacer que ellos pecaran y que Dios se enojara con ellos. Dese cuenta que la estrategia que el diablo utilizó aquí fue hacer que el pueblo pecara para que Dios no los defendiera. Eso fue lo que pasó. Vea eso, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, dos pecados terribles para Dios.
la idolatría y la fornicación, la inmoralidad. Ahora sí vuelva a Números, capítulo 25, porque esto que dice Apocalipsis, aquí lo voy a leer en número 25. Dice, 25.1, número 25.1. Moraba Israel, en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esto fue después de que Dios los había protegido de esas maldiciones que querían ponerles. Pero en el capítulo 25 dice ahora que empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Las hijas de Moab eran el mismo pueblo de Balac. Balac era el rey de los moabitas. Así que la estrategia que usaron ellos para atacar a los israelitas fue hacerlos pecar. Y tengan en mente lo que le dije al principio. No eran ni las mujeres ni los hombres, sino que detrás de todo eso estaba Satanás siempre. ¿Entiende? Esa fue la estrategia, dice, para debilitarlos. Comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y así acudió el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Se da cuenta de eso? Dios se enojó con ellos, dice, porque ellos comenzaron a pecar. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y oiga esta palabra, ¿ve? Ahórcalos, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó, es decir, lo traspasó con una lanza, dice, al hombre, a ambos, dice, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Se da cuenta lo devastador que es el pecado, y quiero que note también lo intolerante que es Dios con el pecado. Esa fue la reacción de Dios cuando el pueblo comenzó a pecar. Por eso, en el Antiguo Testamento pidió Dios que se ahorcaran delante del pueblo, dice, para que nadie volviera a pecar de esa forma. Ahora, usted nadie lo va a ahorcar hoy. Tranquilo, respire un poquito ahí. Respire profundo. Eso fue en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios, la gracia del Señor se ha manifestado, dice Tito, a nosotros. Y dice que ahora nos está enseñando a renunciar, dice, a las obras del mundo. Así que denle un aplauso fuerte al Señor. Alabe la misericordia de Dios, porque realmente la misericordia de Dios se ha manifestado a nosotros. Porque ahora Dios trata diferente con el asunto del pecado. Pero yo lo que quiero que usted note es que Dios detesta el pecado. Dios odia el pecado. Y nosotros también debemos aborrecer la maldad. Ya le dije antes, si quieres la unción del Espíritu Santo para predicar, si quieres la unción del Espíritu Santo para orar por los enfermos, si quieres la unción del Espíritu Santo para echar fuera demonios, tienes que aborrecer la maldad. Porque así dice el Señor: has aborrecido la maldad y por eso te ungió más que a tus hermanos. Al Señor dice: te ungió más que a tus hermanos, porque Él dice: nunca participó del pecado. Pero quiero que entienda entonces hoy que en la guerra espiritual el pecado te puede matar. Literalmente te puede matar el pecado. Esa es la verdad. Pero para que el temor de Dios caiga sobre nosotros hoy, el temor de Dios es lo que te va a proteger del pecado. El temor de Dios es lo que te va a proteger de no pecar. Porque el día que pecas, abren las puertas para que el diablo te azote, para que el diablo como le digo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No quiere ser zarandeado. Y se da cuenta cuál fue esa zarandeada que Pedro recibió. Fue que estuvo negando al Señor. Y hasta maldijo, dice el texto. No fue que el diablo vino con una vara para darle.
Está hablando que la zarandeada que recibió fue que fue avergonzado, porque en ese momento él negó a Cristo y estuvo a punto de irse otra vez al mundo. Él volvió a pescar a su trabajo. ¿Entiende? El diablo dice a veces, voy a zarandear a esta persona, y hay personas que no vuelven de ahí, porque se expusieron, porque abrieron puertas con el pecado. Por eso Eclesiastés 10 dice que el que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que abre un agujero, dice, en el muro, en su vida espiritual, lo atacará la serpiente, lo morderá la serpiente, dice Eclesiastés. Así que el pecado es una cosa que nosotros debemos aborrecer por completo, odiar por completo. Hay que odiar por completo. Vuelva por favor a Josué. ¿Se da cuenta entonces? Por ese pecado murieron 24,000 personas, dice. Así que el pecado siempre deja muerte detrás de él. Por eso el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es la muerte. Algunas personas dicen, pero yo he pecado y no me he muerto, aquí ando vivo todavía, dice. No se da cuenta ni siquiera que está muerto, porque ya le voy a enseñar por la palabra que el pecado engaña a la gente. La gente piensa que anda bien y realmente está seca, está muerta. Eso dice la palabra. Dice, murieron, poneme por favor Josué, capítulo 7, el versículo 12. Volvamos al pecado de Acán. Capítulo 12 va. Pasate al 19 y después hasta el 21 vamos a ir. Miremos esto, dice, entonces Josué dijo a Acán ya está al descubierto. Dijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Fíjense que este hombre tuvo mucho tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. Tuvo que llegar Josué para confrontarlo y entonces él finalmente confesó. Y este es el problema de mucha gente que a veces ha tocado el pecado y no tiene el valor para venir al lugar secreto y arreglarse con Dios. Y tiene que esperar que le pase algo para entonces venir y arrepentirse. Pues ese es el peligro del pecado, que el pecado te nubla el juicio. El pecado te bloquea tu visión espiritual. No te das cuenta que te estás muriendo espiritualmente hasta que alguien te confronta. Y a veces ahí hay un problema, pero no me voy a adelantar. Mire esto, no me lo encubras, dijo. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Así he hecho, dijo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjense lo tonto que lo vuelve el pecado a uno. Y me señalo a mí para que nadie se ofenda. Nadie va a pensar que le digo a usted. Me digo a mí. Pero vea lo tonto que hace que el pecado hace que la persona entontezca, porque ese hombre ni siquiera podía gastar ese oro, lo tenía enterrado. El pecado es así, el pecado te propone cosas, te ofrece cosas, pero ni siquiera te va a dar lo que te promete. Lo único que el pecado va a dejar al final es muerte, porque eso es lo que dice la Biblia. Y quiero que note cómo el pecado actúa en la vida de las personas, porque acá dice, primero lo vi, después lo codicié y después lo tomé. Si pones mucho tus ojos en una cosa que sabes que es pecado, luego vas a empezar a codiciarlo, vas a empezar a acariciarlo en tu mente y pensarás, ¿qué será si yo tengo a esta mujer que no es mi esposa? ¿Qué será si yo tengo a este hombre que no es mi esposo? ¿Qué será si yo agarro esto y nadie me descubre? Si me robo esto y nadie me descubre. Y empiezas a codiciar eso en tu mente. Y si no tratas eso en tu mente, si no lo echas fuera, si no vienes al lugar secreto y te arreglas con Dios, finalmente lo terminarás tomando, dice Acán. Lo tomé, dice, lo vi, lo codicié en mi corazón y después lo tomé. Así te llega el pecado. Así te propone el diablo, la tentación. Y cuando te venga la tentación, tienes que inmediatamente cautivar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia, a la cruz.
Tienes que capturar esos pensamientos que no vienen de Dios. Si conoces tu Biblia y sabes que la Biblia dice que algo es pecado, entonces te viene un pensamiento que va en contra de la palabra. Tienes que capturar ese pensamiento y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y tienes que usar la palabra. El Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay demonios que vienen a atacar tu mente y a ponerte cosas en tu cabeza que te quieren llevar al pecado. Y tienes que reaccionar, tienes que estar despierto y decir, esto lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hay cosas que la gente no considera como pecado. Muchas personas piensan que la queja no es un pecado. Toda una generación murió en el desierto por quejarse contra Dios. La queja es un pecado. La murmuración es un pecado. ¿Sabe qué es la murmuración? La murmuración es ese cuchicheo a la espalda de otra persona. Usted ha escuchado personas que cuando alguien no está presente, oiga lo que es la murmuración. Y yo no iba a hablar de eso, pero lo voy a mencionar. Ahorita se me vino. La murmuración es difamar el carácter de otra persona. Hay personas que hablan de otra persona sin que la persona esté presente y empiezan a difamar el carácter de esa persona. Esto es murmuración. Esto de estar hablando a escondidas cuando las personas no están, eso es un pecado. Y muchos creyentes piensan que eso no es pecado. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Quiero que te dé cuenta cuando tenga esa tentación, porque si alguno lo tiene, diga, esto yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque a veces la gente asegura cosas que ni siquiera sabe, que ni siquiera ha escuchado. Y aunque las escuchara todavía, la acusación es diabólica. Porque al único que se le llama el acusador en la Biblia es al diablo. Es al diablo. ¿Entiende? Ahora sí pasemos a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Porque el escritor de los Hebreos dice, ¿por qué el pecado es tan peligroso? El pecado es peligroso. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mire eso, mirad, hermanos, dice, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Siguiente. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De esa palabra, que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado engaña a la gente, y es un nivel de engaño espantoso, porque la persona ni siquiera se da cuenta que está autoengañada. Eso se llama autoengaño. Es lo mismo que dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Porque Santiago dice que si alguien solo oye la palabra pero no la practica, es como alguien que viene a verse al espejo y luego se olvida cómo era, dice. Por eso es que dice aquí que el pecado engaña a las personas. Por eso el pecado ni siquiera hay que tocarlo, ni siquiera hay que mirarlo. Porque si le pones los ojos, entonces te va a engañar. El pecado es seductor y termina endureciendo tu corazón. Y mire qué terrible eso, ¿ves? Porque dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El corazón se puede endurecer. Si la gente dice, voy a tocar este pecadito que es pequeño, no pasa nada, tu corazón empieza a endurecerse y la gente no lo ve así. La gente dice, no, es que una mentira pequeña no es mala, dice. Pero esa mentira lo lleva a otras mentiras más grandes y comienza a practicar la mentira. Comienza a practicar el pecado. Mire que la Biblia dice que los hijos de Dios no practican el pecado. No es lo mismo practicar el pecado que pecar porque se equivocó o porque cometió un error o por alguna situación. Porque la realidad es que de una u otra forma la gente peca. Pero Jesús dice que el que practica el pecado es del diablo. El que planea el pecado es el diablo. El que dice voy a hacer esto porque otra gente lo hace y no les ha pasado nada, ese es del diablo. Así lo dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Por eso le dije al principio que tiene que rendirse a la palabra, porque yo solamente estoy hablando la palabra de Dios. Rendirse a la palabra es que si está escrito, no me tengo que enojar.
Mire qué dice ese versículo, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortarse los unos a los otros es animarse unos a otros. Los predicadores, lo que vienen a hacer los predicadores es animar al pueblo. Pero mucha gente ha endurecido el corazón porque ha tocado algún pecado, y entonces cuando viene la exhortación, el ánimo, la persona se enoja. Porque el corazón está tan endurecido que no se da cuenta que es la palabra de Dios que le están dando. Y entonces lo que hace es enojarse. Hay otro pecado que es difícil de detectar. Pero le aseguro que si viene a la palabra te desnuda. La palabra te hace ver que ese pecado está en ti o en mí. Solo la palabra tiene ese poder de descubrir las intenciones de tu corazón. Porque uno en su mente dice, no, esto que yo estoy haciendo está bien. Y algunas personas hasta usan la Biblia misma para justificar sus pecados. Pero Dios le dijo a Job, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Esto hace mucha gente, condenan a Dios, condenan la palabra para justificar sus pecados. Pero eso no debe ser así con los hijos de Dios. Por eso le dije antes, hay que rendirse a la palabra. Si la palabra dice algo, no le busques muchas cosas, es lo que está ahí. ¿Entiende? Ponga el versículo de Abdías 1:3. Ese es un pecado silencioso, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pero nota el principio, la soberbia de tu corazón te ha engañado, dice. La soberbia es un pecado también que endurece el corazón. Por eso es que usted le habla la Biblia a la persona se cierra, que no, y que no, y que no, y que es como ellos dicen. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque eso de estar tocando el pecado un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito aquí, otro poquito allá, el corazón de la persona se va endureciendo al punto que la palabra de Dios después le rebota. La Biblia dice que el pueblo de Israel, de tanto que pecó, su entendimiento se embotó. No les entra la palabra de Dios hasta el día de hoy. Muchos de ellos dicen que Jesucristo no ha venido, que Jesucristo no es el Mesías, porque su entendimiento se embotó, porque tocaban el pecado una y otra vez y su mente se les bloqueó. Hay muchas personas en las iglesias que a veces están sentadas, pero la mente la tienen bloqueada, porque tienen años y años de escuchar la misma palabra y todavía no les ha entrado esa palabra. ¿Entienden lo peligroso que es tocar el pecado? Así de dañino es el pecado, daña la mente, daña el corazón, daña el entendimiento. Tu comunión con Dios se bloquea. Isaías 59:2 dice que las iniquidades hacen un muro entre Dios y las personas, y Dios cierra sus oídos para no escuchar sus oraciones. El pecado es terrible. Yo quiero que hoy se vaya convencido de que el pecado es terrible. El pecado hay que odiarlo. Hay que odiarlo y amar el temor de Dios. Es lo único que te mantiene libre. La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice. ¿Por qué? Allá, volvamos a Hebreos. Hebreos dice, exhortaos los unos a los otros. Le ha pasado que quiere animar. La exhortación no es regaño, sino que es animar. Hoy estoy haciendo una exhortación, estoy animándolos con la palabra de Dios. Ni siquiera son mis palabras para que nadie se vaya a enojar conmigo. Por eso dije antes, hay que rendirse a la palabra. Nos estamos animando los unos a los otros con la palabra. Pero alguna vez la palabra se expone y la gente se enoja. ¿Cómo se da cuenta una persona si es orgullosa en su corazón? Si una persona es animada con la palabra de Dios, es exhortada con la palabra de Dios, pero se enoja, yo veo que hay un orgullo ahí que no deja que la palabra entre al corazón. Porque le digo otra cosa, cualquier hijo de Dios se puede equivocar, todos nos podemos equivocar. Yo me he equivocado muchas veces y entonces algunas veces el pastor me ha animado con la palabra. Y ya saben cómo anima el pastor, ¿va? Me ha animado con la palabra. Si yo... Y no quiero que esto se vaya a ver, no sé cómo decir esto sin ir a quedar mal. O sea, no quiero que digan que se las está creyendo. No. Aunque Moisés escribió el libro, ¿va? Y dice que no había hombre más manso que Moisés, dice Moisés mismo, y él mismo escribió el libro, ¿va? Así que eso no es malo, ¿va? Solamente quiero decir que si yo fuera una persona
llena de orgullo, yo no dijera, no, el pastor me quiere, ¿cómo sería la palabra? No quiere que yo crezca, o no quiere que yo haga esto, o no quiere que yo haga aquello. No, si a mí me da un consejo, el pastor o otras personas, aquí hay otras personas que a mí me han dado consejo. Mi mamá me ha corregido algunas cosas a mí. Y yo he tenido que reconocer que la palabra que me abrió es de Dios, ¿entiende? Pero si una persona, usted le abre la palabra y empieza a argumentar y empieza a decir, eso no es así, y pone pretextos y empieza a pelear, no con uno, sino con la palabra de Dios, ahí hay un orgullo, ahí hay una altivez en el corazón que lo tiene engañado a la persona. Se da cuenta que le estoy mencionando pecados que parece que no son pecados. No le estoy hablando de beber, de drogarse, no le estoy hablando de ir a la discoteca, le estoy hablando de pecados sutiles. El orgullo es un pecado sutil. La obstinación, dijo Samuel, es un pecado terrible. La obstinación es ser necio en una cosa, ir por un lugar que Dios me dice que no fuera. Si Dios ya dijo una cosa, ¿por qué uno insiste en ir por ahí? La obstinación es un pecado. ¿Entiende? Entonces dice que un corazón endurecido puede hacer que una persona se aparte del Dios vivo. Poneme el versículo anterior, por favor. Pero quiero que se quede con eso en su corazón, que el pecado tiene la capacidad de engañar a la gente. Si uno toca el pecado, puede caer en un autoengaño. Es cuando la persona dice, no, yo ando bien, dice, yo ando calidad, dice. Mire, eso es bien triste. Este último mes que pasó, tuve la oportunidad de estar con algunas personas que son creyentes y son personas mucho mayores que yo. Y estaba en un lugar con uno de estos hermanos que antes era un pastor y ahora ya no es un pastor. ¿Y sabe por qué? Porque él, y no lo juzgo, en su momento tocó el pecado y el problema de él fue que él nunca se arrepintió. Y estábamos ahí en el lugar para orar y recuerdo que estaba tratando de ayudarlo, a guiarlo en una oración de arrepentimiento y le decía, hermano, repita conmigo esta oración. Y estaba tratando de ayudarlo para que él se arrepintiera de ese pecado, porque él, cuando se vio descubierto, tuvo que, los otros hermanos de la otra iglesia que estábamos ahí lo confrontaron y entonces él se vio descubierto y entonces yo pude orar por él y estaba tratando de guiarlo en una oración de arrepentimiento. Y le decía, hermano, repita conmigo esta oración y arrepiéntase aquí, yo le voy a ayudar. Y él no podía decir otra cosa, él solo decía, él se tiró al piso, pero solo decía, gracias Señor, yo te amo Señor, gracias Señor. Y no podía decir otra cosa. Estuvimos ahí un buen rato para que él pudiera hablar la palabra de arrepentimiento. Y lo vi y me espanté. Me espanté porque pensé lo profundo que puede llevarte el pecado en el engaño, porque él decía, hermano, yo estoy bien, me decía. Aunque toda la gente sabía el problema que él tenía y él mismo hasta cierto punto sabía su problema. Pero entiende lo que le quiero decir, que hay mucha gente que está autoengañada. Por eso le digo, el Señor sabe que tenemos que batallar, contender contra el pecado hasta la sangre, dice Hebreos. Hay que luchar contra el pecado. Y si por alguna razón te manchas, dice que la sangre de Cristo te puede limpiar, pero para eso tienes que confesar tu pecado y arrepentirte y decir, Señor, límpiame con la sangre preciosa del Cordero y ayúdame para apartarme de este pecado. Pero mientras uno no toma esa acción, el pecado te va a seguir engañando y el pecado no se queda pequeño, se hace grande, se hace más y más y más grande. Esa es otra mentira que el diablo dice, este es un pecado pequeñito, dice. Y no ha pasado ni un día y el pecado ya se hizo grandote, porque empieza a crecer, empieza a crecer. El engaño en la mente de la persona es terrible, ¿entiendes? O sea, yo digo que para uno no caer en esas cosas tiene que cuidarse bastante, va. Voy a ir terminando, porque ya el tiempo se va, porque también tenemos que orar. Voy a decirle solo 3 cosas que también son pecado y que la gente no las hace. Por ejemplo, el pecado de dejar de orar, 1 Samuel 2:23. El profeta Samuel dice que él no iba a pecar ante Dios dejando de orar por el pueblo. Ese no es.
Pero bueno, si no lo tiene, está en Samuel, lo puede leer. Dice que está al revés, 12:23. Ok, 12:23. Se me escapó el 1, fue. Dejar de orar es un pecado. A veces uno puede pensar, no pasa nada si no oro. Si dejas de orar un día, luego otro día, luego otro día. Cada vez que uno va dejando de orar, el corazón se va poniendo más grueso, y más grueso, y más grueso. Y llega el día que ya ni siquiera me acuerdo que oraba antes. ¿Entiendes? Tienes que orar todos los días de tu vida, porque eso es lo que te va a mantener tu corazón sensible, para que cuando veas el pecado te espantes y digas, esto no lo voy a tocar, porque vas a tener tus ojos abiertos para ver lo destructivo que es el pecado. Vas a tener tu mente clara para poder tomar buenas decisiones cuando toque decir que no al pecado, no a la tentación. Es pecado no orar. Servir a Dios, Deuteronomio 28:47. Otra cosa, mire, Apocalipsis en el capítulo 21 y 22 dice que sus siervos le servirán cuando estén allá en la eternidad. El que no le sirve a Dios en esta vida terrenal no puede servir allá, no lo ocupan allá porque allá necesitan siervos. Dice, ellos estarán, el Señor su Dios estará con ellos y ellos les servirán. Sus siervos les servirán, dice. Si no puede uno servir a Dios aquí, menos puede ir a servir allá en la eternidad. Así que tiene que tener un corazón de siervo, un corazón de servicio para Dios. Sí, porque mire cómo dice, y eso está en medio de las listas de las maldiciones. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, dice. ¿Qué sigue? El verso siguiente también. Servirás por tanto a tus enemigos. Mire, el que no sirve a Dios dice servirá al enemigo. Eso no me gusta. Dice, porque no serviste al Señor tu Dios con alegría, dice. Así dice, va. O es otra versión que dice que porque no sirvió al Señor su Dios con corazón y con alegría. Servirás por tanto a tus enemigos que enviarán Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y falta de todas las cosas. Mire eso, pobreza, lo veo. Falta de todas las cosas, dice. Se da cuenta que el pecado empobrece. Porque entonces la gente, mire cómo son algunas gente de loco, porque dicen, no prediquen de la prosperidad, dice. Lo que no te lleva a la prosperidad es el pecado. Si vives en santidad, si vives para Dios, si estás sirviendo a Dios, vas a prosperar. ¿Por qué se enoja entonces la gente que quieren que lo... Yo les decía el otro día, ¿será que piensan que los predicadores no tienen derecho a andar en un carrito? No tienen derecho a ponerse una camisa bonita, un buen zapato. ¿Por qué se enoja la gente? ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué se enojan? Porque tienen el corazón duro y no entienden la palabra. Eso es todo. Ahí voy a dejar eso. Entonces, ¿se da cuenta? Va. El no orar es un pecado porque tu corazón se va poniendo más grueso. La Biblia dice, por ejemplo, que hay que orar. Jesús dijo, Mateo 6:6, entra a tu lugar secreto, dice. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso se le cuenta como un pecado. ¿Entiende? Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Yo quiero dejarle esta mañana que usted guarde esa palabra en su corazón. Diga conmigo esto, voy a aborrecer el pecado. Pero dígalo fuerte, yo voy a aborrecer el pecado. El pecado no lo voy a tocar. No, porque cuando uno toca el pecado, comienza la muerte en la vida de la persona. Comienza a morir y no se da cuenta. Comienza a morir espiritualmente y algunas personas hasta mueren prematuramente. Porque el pecado siempre conduce a la muerte. Entonces, díganme algo, ¿entiende esa palabra? Yo los miro un poco serios. A nadie le van a pasar la lanza, no se preocupen. Ya le dije, denle gracias a Dios porque la palabra de Dios es lo que nos mantiene sanos. Esto dice Hebreos 4:12, que solo la palabra, dice, discierne las intenciones de nuestro corazón. Porque nuestro corazón es perverso y es engañoso, y peor si está endurecido. Así que necesitas la palabra de Dios. Y yo siempre aconsejo a la gente, todos los días pon la palabra de Dios en tu corazón. No importa si es un versículo, si es un capítulo, si puedes leer un libro, gloria a Dios. Pero tienes que poner la palabra de Dios en tu corazón todos los días porque es la medicina que te mantiene libre del engaño del pecado. Es lo único que te mantiene libre del engaño de Satanás. Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de tentación, vivimos en un mundo lleno de pecado.
Y cuando estás caminando en medio del pecado, algunas veces te puedes manchar. ¿Se acuerda que el Señor dijo que iba a lavar los pies de sus discípulos? No todo el cuerpo. Dijo él, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, dice. Pero todavía te puedes lavar los pies, porque andas por esta vida llena de pecado. Y entonces a veces te tienes que lavar los pies, tienes que lavar tu corazón con la palabra de Dios. Me gusta eso, que la Biblia dice que es la palabra de Dios, es como agua para limpiar tu corazón. Y cuando vienes a la palabra, lo único que tienes que hacer es rendirte a la palabra. Es lo que está ahí. Eso es todo. Aquí lo voy a dejar yo para que el pastor me ayude a orar. Denle algo al Señor.